Buen comienzo de semana, tal como se los anunciábamos, recibimos a Ernesto Talvi, director del Instituto Ceres. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Un gusto, Nicolás. Cuando preparaba la entrevista, usted ha tenido un raíz mediático bastante importante en estos últimos días y claro, hay cosas que son buenas de eso. Uno va viendo las respuestas que se van brindando y surgen repreguntas. Claro. Y eventualmente también surge el cuestionamiento, ¿no? ¿Cuánta gente de la que está del otro lado ya ha visto su intervención y cuánta no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a surcar por aguas intermedias, entre presentar lo que viene desarrollando y también algunas preguntas que me han surgido. Usted ha insistido en que no estamos en crisis, que estamos atravesando dificultades. Sin embargo, yo repasaba algunos números y caída de la actividad industrial del 10%, 15% de las exportaciones, déficit fiscal del 4%. ¿Dónde está el límite entre las dificultades y la crisis? El límite entre la dificultad y la crisis está en la fortaleza del sistema financiero. Las crisis agudas, graves, vienen cuando el sistema financiero corre riesgos de tener algún tipo de dificultad extrema. El sistema financiero está muy sólido y eso es un gran activo que tiene el país. Y lo otro es la posición de reservas del Banco Central. El Banco Central tiene hoy, son todas reservas prestadas, pero la liquidez está, 14.000 millones de dólares, que nos permite manejar la evolución del dólar, del peso contra el dólar de manera pausada, prolija, sin movimientos bruscos, y que nos permite y nos da la confianza de que se van a poder cumplir con las obligaciones de la deuda pública uruguaya en tiempo y en forma. Eso, por suerte, el Uruguay tiene una posición muy firme en eso. Por eso digo, estamos en dificultades, el Uruguay sobrevuelan presiones recesivas, la gente lo siente en el bolsillo, que el salario no le alcanza, que la inflación ha subido, el desempleo está subiendo, hay 150.000 uruguayos que quieren trabajar y no encuentran trabajo, y tenemos un problema de desequilibrio fiscal que de no corregirse nos puede traer problemas a futuro, porque podría comprometer el buen crédito que tiene hoy el Estado uruguayo. Y bueno, en fin, lamentablemente esta administración se vio en la necesidad de tener que hacer ajustes. Hubo dos ya, uno en el presupuesto y el que se acaba de anunciar ahora con los aumentos de impuestos, ya que recibió, digamos, una situación deficitaria muy grande. ¿Y le llama la atención que el ajuste que propone el gobierno, que el gobierno llama acondicionamiento fiscal, pero que en definitiva representa un ajuste? Usted ha sido bastante crítico en que no le llamen ajuste. ¿Le sorprende que sea para el año 2017? Sobre todo por esto que juega sobre las expectativas, sobre pensar en un escenario que 2017 también va a ser complicado, entonces. No me sorprende. Uno tiene que actuar sobre las expectativas. Si hay acciones a futuro que son acciones que la gente percibe como que van a ser efectivas, eso ya tranquiliza hoy. El problema es que este ajuste se recargó fundamentalmente en el tema de los impuestos. Y hay algunas reducciones de gastos que más bien son postergaciones de gastos y otras intenciones de reducir algunos gastos, pero eso quedó medio en el aire, digamos. Entonces nosotros entendemos que la forma en que se planteó no es una forma constructiva, porque en primer lugar, como dije, no se le dice la verdad a la gente, y la gente está preparada para escuchar la verdad. Ya sabe que esto es un ajuste fiscal. Y lo sabe no porque haya leído manuales de finanzas públicas, lo sabe porque lo siente. Y no lo siente solo el que recibió el aumento de impuestos, lo siente también el que no recibió el aumento de impuestos, porque al aumentar impuestos deprimimos el consumo de las familias, deprimimos el empleo que las familias hacen de contratación de trabajo doméstico en todos los rubros, deprimimos la inversión, deprimimos el empleo de las empresas privadas. Entonces, la gente que no ha sido alcanzada por estos impuestos también está sufriendo sus efectos. Entonces, esto es un ajuste fiscal. Ahora, se podría haber dicho, es un ajuste que no podemos evitar, a pesar de que esto no es lo que hubiéramos querido hacer,
porque las circunstancias externas son mucho más complicadas de lo que habíamos previsto, pero este ajuste va a durar lo que dure las dificultades, después lo vamos a revertir. Ese fue un punto que nosotros se lo planteamos al ministro Astori cuando estuvo acá, una semana después de anunciar el acondicionamiento, incluso antes de las modificaciones, y le preguntamos específicamente eso a Astori, sobre si esto eran medidas permanentes o coyunturales, y Astori dijo claramente que eran medidas permanentes, que no eran medidas tomadas para revertirse en el corto plazo, más allá de que eventualmente si crecieran se podría llegar a revisar, pero dijo, estos son medidas permanentes. Yo creo que eso es un error. Yo creo que debió habérsele anunciado a la población que se le pide este sacrificio circunstancialmente por las dificultades por las que estamos pasando, pero que apenas las dificultades se disipen, estos impuestos van a volver al nivel que estaban antes del aumento, porque los bolsillos de los contribuyentes ya no soportan más carga tributaria. Pero además debió haberse anunciado cosas que ofrezcan un propósito de enmienda, porque este déficit fiscal que tenemos que corregir ahora, y es un acto de responsabilidad de parte del gobierno hacerlo, no nació en una probeta, no nació por combustión espontánea, se generó por los excesos que se cometieron en la administración anterior, por no ahorrar en tiempos de vacas gordas para tiempos de vacas flacas, se gastó como si no hubiera mañana, recursos con los que no íbamos a poder contar. A diferencia de lo que hizo el gobierno socialista de Chile, que ahorró, como digo yo, embalsó el agua durante la época de lluvia para soltarla en época de sequía y seguir generando. Entonces, lo mínimo que habría que haber dicho es, no solamente estos impuestos van a ser circunstanciales mientras duren las dificultades, sino que vamos a convocar a todas las fuerzas políticas para votar una ley de responsabilidad fiscal a la chilena. Ya hoy el doctor Lacalle Pou, el doctor Barrabel y el doctor Mieres las han propuesto y están de acuerdo. Hay una oportunidad extraordinaria para que en la próxima bonanza no nos gastemos el dinero con el que no vamos a poder contar en el futuro. También debió haberse anunciado de que no vamos a reponer vacantes en el Estado, porque en el periodo anterior ingresaron 44.000 personas, 24 personas por día de lunes a domingo. Y que por ende ese exceso se va a desandar, por ejemplo, sin llenar vacantes, solamente por la gente que se retira y fallece. Son 8.000 personas por año que se van. En 6 años podríamos volver a un nivel, a una plantilla pública de tiempos normales, no esta que tenemos, que es excesiva, y ahorrar 500 millones de dólares. Claro, pero sobre el ingreso de funcionarios públicos, ya vamos a hablar también sobre la regla fiscal que me interesa particularmente, sí. Pero los datos de la Oficina de Servicio Civil dicen que en el gobierno de Mujica entraron 44.000 funcionarios, pero hay 28.500 en la ANEP, sí. Es decir, en la educación, casi 8.000 en ACE, la salud, y casi 4.000 en el Ministerio del Interior. Sí. ¿Es posible, por ejemplo, eventualmente, o uno podría plantearse la pregunta al revés, si no hubieran entrado casi 30.000 funcionarios a la ANEP, ¿en qué estado estaría la educación? ¿Mucho peor que ahora o no? Mire, en los 10 años... Lo planteo como un interrogante, esto de decir, que está bien, entraron 44.000, pero hay casi 40.000 que son para educación, legítima, salud y seguridad. Nicolás, a ver, los contribuyentes tenemos que juzgar este tipo de acciones en base a si tuvieron un efecto en la calidad de los servicios públicos que se prestan. El gasto en educación se duplicó y los resultados educativos han seguido empeorando. El gasto en seguridad se duplicó y las rapiñas se multiplicaron por 3 y los homicidios aumentaron 60% y las narcomafias se instalaron en el país. No digo que no se están haciendo esfuerzos, pero no estamos viendo resultados. La salud se multiplicó por 2,5 veces el gasto. Y es difícil encontrar indicadores de gestión, tiempos de espera y otro tipo de indicadores, pero a falta de indicadores uno lo que hace es hablar con médicos y con pacientes, y si hubo alguna mejora fue muy marginal en el mejor de los casos. Entonces se gastaron sumas gigantescas de los contribuyentes sin obtener ningún resultado visible. Entonces, nosotros ahora tenemos un problema fiscal grave, tenemos un problema fiscal serio. ¿Es grave? Es un problema fiscal serio, porque si no lo corregimos, entonces podemos perder el buen crédito. Entonces hay que resolverlo. Entonces, no llenar vacantes no implica necesariamente que puede que sobren algunos lugares y falten otros, entonces habrá que hacer un sintonía fina, pero si no se llenan vacantes, 8.000 funcionarios
se van a retirar por jubilación o van a fallecer. Y en 6 años vamos a volver a la plantilla que teníamos en el año 2009, cuando el doctor Vázquez terminó su primer gobierno, y era la plantilla que teníamos en el año 98, previo a la crisis financiera. Volver a un nivel normal de empleo público. Eso le ahorra al país 500 millones de dólares. Si profesionalizáramos la gestión de las empresas públicas, y Ceres hizo una propuesta muy concreta de cómo hacerlo, de una manera muy fácil, que basta la voluntad política, porque no hay ninguna restricción constitucional que esté en el camino. Digamos, que el presidente convoque a una comisión pluripartidaria, que se puede crear por ley, que funcione en la órbita del Poder Ejecutivo, donde los 4 principales partidos que tienen representación en el Senado estén representados, y que esa comisión tenga como cometido elaborar una lista de nombres de personas 100% idóneas para el manejo de organizaciones complejas, y que se la eleven al presidente, y que el presidente luego designe gente con capacidad probada de gestión para ocupar los directorios de las empresas del Estado. También me interesa ese punto. Si solo agrego esto, Nicolás, sí, antes de su repregunta. Si ahorráramos 10% de lo que se gasta, solo por un buen manejo y una buena administración, profesionalizando y despolitizando la gestión de las empresas del Estado, nos ahorraríamos 550 millones de dólares por año. O sea que entre no llenar vacantes y profesionalizar la gestión de las empresas y despolitizarla, estaríamos ahorrando en los próximos años 1.000 millones de dólares. Entonces, eso le ofrece al ciudadano una perspectiva. Le dice, miren, estamos en dificultades, le estamos pidiendo un sacrificio que vamos a pedirle solamente por el tiempo que duren las dificultades, pero yo también estoy mostrando un propósito de enmienda, eliminando los excesos que se cometieron en la administración anterior y profesionalizando como política de Estado y despolitizando, sacando de la órbita del manejo político, no de la responsabilidad política, pero sí del manejo y la gestión política a las empresas públicas. Para encontrar gente idónea, esa propuesta que hacen ustedes sobre la gestión de las empresas públicas y que parece bien interesante, por cierto, ¿alcanza? Porque los salarios en la administración privada y en particular en la dirección de las empresas públicas son bastante inferiores a los que se pagan en el sector privado. De hecho, yo conozco gente que estaba en la gestión pública, que pasó al sector privado y que ahora no volvería, entre otras cosas por la diferencia salarial que hay. A ver, si uno mira las escalas salariales, Nicolás, por nivel educativo, es decir, por calificación, para los que tienen primaria, solamente primaria, para los que tienen primaria y secundaria, para los que tienen primaria, secundaria y una carrera corta, los salarios en la administración pública son entre 24 y 35% más altos que su equivalente en el sector privado. Para quien tiene una carrera universitaria terminada son 12% más altos promedialmente. Solamente para quienes tienen formación de posgrado, los salarios se equiparan. Puede ser que mucha gente se vaya de la administración pública por un problema de motivación, porque a veces son estructuras burocráticas que a gente que está muy formada y que está muy preparada y que necesita la motivación, el sector público no le atrae. Pero si hay un acuerdo político para profesionalizar la gestión de las empresas que son muy importantes, son las más grandes del país, y esto se ha hecho en muchas partes del mundo, se ha hecho en Nueva Zelanda, se ha hecho en Chile, se ha hecho en España, no es que estamos innovando o reinventando la rueda, estamos proponiendo un mecanismo relativamente sencillo que requiere de la voluntad política de convocar a los demás partidos para que despolitizar la gestión de las empresas públicas sea política de Estado. Si eso ocurre, yo creo que vamos a atraer muy buenas personas para gestionarlas de manera idónea en todos los directorios, y si hay que pagar sueldos competitivos, se pagan. Digo,
No, porque, por ejemplo, entre otras cosas había trascendido el dato de que Marta Jara, la nueva presidenta de ANCAP, había tenido que resignar una buena parte de sus ingresos para pasar de Gas a Yagua a ser la presidenta de ANCAP. Son esas cosas que realmente son incongruencias Yo estoy hablando de promedios. de las escalas salariales que hay en la haya, administración. sí, pero tengamos en cuenta que promedialmente el sector público paga mejor que el sector privado para el mismo nivel educativo, a pesar de que el funcionario público, además de tener su trabajo y su salario, tiene un seguro de que nunca va a perder su empleo en épocas de dificultades. Y ese seguro... Claro, pero esto no pasaría en la dirección de las empresas, ¿no? Esto no pasaría en la dirección de las empresas. Por eso digo, si fuera del caso que los salarios no son competitivos, se pagan salarios competitivos. Eso no va a cambiar para nada la ecuación de ahorro, porque si estas empresas se gestionan bien, solo pensemos que las 4 obras que hizo ANCAP en el periodo anterior se presupuestaron en $200 millones y terminaron costando 700. Sabemos todos los que hicimos alguna obra que todas las obras siempre se van un poquito del presupuesto, pero ¿qué cuánto? 30%, 40%, pero no 4 veces más. Así que hay mucho paño para trabajar y quien trabajó en el Estado sabe que se pueden ahorrar estos recursos. Lo que nos están pidiendo desde el Ministerio de Economía, ¿es un esfuerzo moderado, como dice Astori? Ya hubo dos ajustes fiscales. El del presupuesto, que fue equivalente a $500 millones, pero que se hizo por suba de tarifas públicas, más allá de la evolución de sus costos, y por reducción de la inversión pública de las empresas, que se redujo 35% en el 2015. Algo que no se puede mantener porque las empresas tienen que renovar, tienen que su capacidad de producción, es decir, tienen que invertir. Pero circunstancialmente así es como se hizo el primer ajuste. Y ahora se hizo otro que vale otros $500 millones. O sea que ya vamos 2 ajustes de $500 millones. Un ajuste de $1.000 millones es un ajuste grande. Entonces no le digamos al ciudadano de que acá hubo un ajuste chico. Digamos que el gobierno, dada la situación que heredó, tuvo que hacer algo que era inevitable para mantener el buen crédito del Estado, pero por no haber ahorrado en el pasado, nos vimos ante la necesidad de hacer un ajuste fiscal, 2 ajustes fiscales, que hubieran sido absolutamente innecesarios si se hubieran hecho las cosas bien. Desde la restauración democrática tuvimos gobiernos colorados, blancos y del Frente Amplio. Y en mayor o menor medida todos han tenido que recurrir al ajuste. Todos, atravesando dificultades, echaron mano a un ajuste fiscal. ¿Quién le pone esta escabel al gato? ¿Quién logra que ante cada dificultad, vicisitud, turbulencia, llamémosle como sea, no se eche mano a los impuestos? El cascabel al gato lo tiene que poner, la iniciativa la tiene que tomar el gobierno de turno y el cascabel al gato se lo tiene que poner todo el sistema político. Tiene que ser política de Estado. Es tan fácil, Nicolás. Chile lo ha hecho. Los gobiernos socialistas de Chile se dieron así una ley de responsabilidad fiscal que implementaron y ejecutaron a la perfección. Entonces, cuando tuvieron entre el 2004 y 2011 el boom espectacular que tuvimos, porque los precios de los productos que producimos y vendemos, el arroz, la carne, la lana, la madera, la soja, estaban por las nubes, porque Argentina y Brasil volaban, justamente en parte por eso, porque los capitales venían a raudales, en esos momentos Chile ahorró para los tiempos de vacas flacas y conformó un fondo muy grande. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante para que la población lo entienda. Si a partir del año 2009, es decir, empezando en el 2010, ¿por qué decimos el 2009? Si hubiera empezado a aplicar la regla fiscal a la chilena, no estamos inventando nada. El año 2009 fue el año en el que el tamaño del Estado volvió a los mismos niveles que tenía en el año 98, previo a la crisis financiera, que fue muy traumática y desacomodó muchas cosas. El número de funcionarios era el mismo que previo a la crisis financiera, el gasto como porcentaje del PBI o del tamaño de la economía era el mismo, o sea que a partir de ahí ya no había excusa de decir no podemos ahorrar porque heredamos una crisis social, en fin, porque ya hacía 6 años, 7 que el país estaba en expansión y los vestigios de la crisis habían quedado atrás.
Si a partir del 2009 hubiéramos aplicado la regla chilena, que es gastar solo lo que vamos a poder contar con seguridad en el futuro, pero lo que es circunstancial lo ahorramos, el gobierno del doctor Vázquez hubiera recibido un país con dificultades externas y presiones recesivas, sí, pero con superávit fiscal de 2% del PBI en vez de 4% de déficit. Con una deuda 15% del producto menor, que eso hubiera implicado gastos de intereses de 500 millones de dólares al año menos que los que tenemos hoy. Y con un fondo de 5.000 millones de dólares de ahorro, porque tendríamos que haber tenido superávit entre 2010 y 2015, que se podría hoy estar usando, no para hacer un ajuste fiscal, sino para darle alivio fiscal, bajando impuestos a las familias y a las empresas, y para que no bajen sus niveles de consumo, no dejen cesante trabajadores, y haciendo obras de infraestructura para emplear a las personas que quedaron cesantes en la construcción. Eso es exactamente lo que Chile está haciendo. Chile está creciendo menos, siente también las presiones recesivas, hay descontento, pero el buen crédito de Chile no está en juego, Chile no tiene que hacer ningún ajuste fiscal y por ende la economía sigue creciendo. Me quedan 30 segundos y no quiero dejar de preguntarle por el tema educativo, por la propuesta que ustedes realizan en ese sentido, porque me parece bien interesante. ¿Es aplicable? ¿Se puede hacer con todas las dificultades que sabemos que existen para los cambios en la educación? Es totalmente aplicable. Mire, Nicolás, un país que universalizó la educación preescolar en 5 años durante el segundo mandato del doctor Sanguinetti. 5 años. Y que es ejemplo hoy en el mundo en el tema. Un país que repartió 1 millón de ceibalitas en el lapso de un periodo de gobierno. Y que es ejemplo hoy en el mundo, puede darse a sí mismo 136 liceos públicos modelo que funcionarían en todos los barrios vulnerables del país para atender 50.000 chicos que hoy están en situación de vulnerabilidad. Nosotros propusimos que estos liceos, que requieren de una gestión muy compleja y mucha flexibilidad, se gestionen desde el Plan Ceibal, porque la ANEP jurídicamente no está preparada para hacer este tipo de gestión, pero sí obviamente sería en colaboración y en coordinación con ANEP quien proveería a los profesores y a los directores, que van a tener que ser reentrenados para trabajar en aulas de contexto crítico y en instituciones de contexto crítico. Si hiciéramos eso, empezaríamos a terminar con la fragmentación social, con la marginalidad y con toda la secuela de violencia, delito y droga que trae detrás. Y cuesta 240 millones de dólares al año. O sea, eso es igual a las pérdidas que tuvo ANCAP en cada uno de los últimos 4 años. O sea, que simplemente gestionando bien a las empresas del Estado esto se puede financiar. Y con la misma plata que gasta ANEP hoy, también se puede financiar, porque el costo por alumno de estos colegios es de 4.800 dólares. El costo por alumno egresado en ANEP, porque muchos repiten y muchos abandonan, es 4.600 dólares. O sea que por la misma plata que gastamos podríamos graduar a todos los chicos hoy en situación de vulnerabilidad en tiempo y forma, con el triple de horas de clase, con una gestión alimentaria y de salud muy superior y con una incorporación de la familia para que se comprometa con el éxito académico de los chicos muy integral. O sea, obtendríamos resultados muchísimo mejores por el mismo dinero. Eso es inversión social. Eso es inversión social. Este es el ajuste fiscal y social que el país precisa. Un ajuste que le dé a la gente cierta perspectiva de futuro, de que la cosa no va a seguir como está, de que vamos a introducir cambios que nos pongan en otro lugar de aquí a una generación, pero que se van a sentir hoy los efectos. Le agradecemos, precisamente. De verdad, esto va a quedar, yo sé que lo respondió, pero vio que la televisión queda el archivo. Sí. ¿De verdad no tiene intenciones de participar en política partidaria? Por ahora queremos incidir en la política desde este ciclo Encuentros Ciudadanos, por el que vamos a recorrer el país y los barrios de Montevideo, compartiendo con nuestros conciudadanos nuestras ideas y nuestros sueños por un Uruguay posible y por un Uruguay mejor, y queremos hacerlo desde esta posición de independencia, de libertad para decir lo que pensamos, de elogiar, de criticar cuando corresponde, digamos, pero sin pedirle a la gente nada. Por ahora. Bueno, el por ahora ya lleva
19 años en que estoy siendo director de series y muchas veces me han dicho, ¿cuándo es que se va usted a dedicar a la política? Le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias, Nicolás. La pausa y seguimos con más noticias.